perdón. Entonces, había que determinar las dimensiones de un rectángulo cuya área es de 135 metros cuadrados y se sabe que el largo es 6 metros más que la medida de su ancho. Entonces, lo que voy a hacer, bueno, en principio será plasmar esta situación. Aquí tenemos el ancho, que lo voy a llamar X, y tenemos el largo, que lo voy a llamar Y, o base y altura, bueno, como usted lo quiera llamar. Entonces, dice que se sabe que el largo, y aquí voy a subrayar esta parte en rojo porque esto es lo importante, se sabe que el largo es de 6 metros más que la medida de su ancho. Quiere decir que hay que sumarle 6 metros, pero en este caso ¿a quién? ¿Al largo o al ancho? ¿A quién le sumamos esos 6 metros? Al ancho. Al ancho. Muy bien. O sea que básicamente lo que podemos decir es que Y mide lo mismo que X, pero si le sumamos 6. Perdón por interrumpir, tengo una pregunta. Dime, dime. ¿Tú subiste el video a YouTube de la clase pasada? No, no lo he subido. Ahorita lo subo y le subo este también. Ah, Claro que listo. sí, no hay problema. Bien, entonces, aquí lo que estamos diciendo es que si esta es la medida del ancho o del largo, como lo quieras llamar, y esta es la medida del ancho, eh, este va a medir lo mismo que el otro, solamente si le sumamos 6 unidades, que es básicamente lo que está diciendo acá. Bien, y adicionalmente nos están diciendo que el área es de 135 metros cuadrados. 135 metros cuadrados, esta M va en minúscula, metros cuadrados. Y entonces, ya si tenemos la medida del área, entonces con eso podemos plantear una ecuación. ¿Cuál sería la ecuación? Pues hombre, yo sé que el área de cualquier rectángulo, que lo voy a llamar AR, va a ser igual a ancho por largo. En este caso, pues el área del rectángulo va a ser igual a X por Y, que es con lo que estamos representando el ancho y el largo. O simplemente el área del rectángulo pues va a ser igual a X por, y voy a sustituir el valor de Y. Aquí en el valor de Y, pues que lo plasmamos desde ahorita, aquí decimos que Y es igual a X más 6. Entonces puedo cambiar ese Y de una vez por X más 6. Perdón, X más 6. Y adicionalmente tenemos el valor del área. El área es de 135 metros cuadrados, entonces 135 tiene que ser igual a X por X más 6. Bien, esto es una ecuación. Lo que sucede con esta ecuación es que debemos llevarla a la forma estándar que nosotros conocemos, que es x al cuadrado, perdón, aquí se me olvidó la A, ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Todavía no la tenemos de esa forma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Coger esta ecuación, igualarla a 0 y tratar de encontrar esta misma forma aquí en esta ecuación. Entonces, para lograr eso, voy a destruir este paréntesis. Voy a destruir este paréntesis multiplicando x por x y x por 6. Si hacemos eso, entonces llegamos a lo siguiente. 135 tiene que ser igual a x por x, que será x elevado a la 2, más x por 6, que será 6x. Y lo último que me falta por hacer es coger este 135 y pasarlo para el otro lado de la igualdad. Como está positivo, entonces lo pasaríamos
negativo, ¿cierto? Entonces aquí, si cojo este 135, pues lo quito de aquí, pues va a quedar nada, o sea, 0. Y acá pasaría como negativo, menos 135. Disculpa, ¿qué pasó con el 135? Lo cogí del lado izquierdo de la igualdad y lo pasé al otro Ya, lado de la ya. Es que igualdad. no había visto que lo habías pasado ya. Ya, ok, listo. Lo que hice fue coger, perdón, lo que hice fue coger a este señor, al 135, y lo mandé al otro lado de la igualdad. Listo. ¿Dudas hasta ahí? Entonces, esta ecuación que tengo, bueno, ya me quedó de esta manera, igualado a 0. Pero si pongo el igual a 0 al principio o al final es lo mismo. Al fin y al cabo va a ser la misma ecuación igualada a 0. Y ya lo que tengo que hacer es tratar de solucionarla de modo que encontremos a esto la factorización. Ahora, lo podemos hacer completando los cuadrados o lo podemos hacer buscando dos números que multiplicados me den 135 y que sumados o restados me den 6. Entonces, como ese numerito siempre está grandecito, entonces vamos a coger el 135 y lo descomponemos en factores primos. ¿Qué tiene el 135? Bueno, Quinta y sexta. como termina en 5, entonces le podemos sacar una quinta, ¿cierto? Entonces, quinta de 135, bueno, el 5 en el 13 cabría dos veces, entonces 2 aquí, 2 por 5, 10, y me sobrarían 3. Y aquí se formó un 35, el 5 en el 35 estaría 7 veces, 7 por 5, 35, ahí está. O sea que la quinta de 135 es 27. Ya el 27 sí solo tiene tercera que es 9, tercera que es 3 y tercera que es 1. Ahora, tenemos que con estos valores de aquí formar grupitos de modo que al hacer estos factores y sumarlos o restarlos me dé el 6 que necesito. Entonces, en principio voy a coger el 5 y el 3, 5 por 3 nos da 15, y vamos a coger el 3 por 3, 3 por 3 que nos da 9, y si a 15 le restamos 9, pues eso Da justamente 6. nos da 6. Vean qué bonito. O sea que los valores son 15 y 9. Ahí está. Entonces la factorización de este trinomio va a ser de la siguiente manera. Abrimos dos paréntesis. En el primer paréntesis vamos a poner x más. Hola, Salomé, dime. Sebas, ¿me repites por favor qué fue lo que hicimos con el 135? Es que me perdí. Ok, dale, no hay problema. Yo lo que hice con el 135 fue descomponerlo en factores primos. Entonces le saqué quinta, que me dio 27, le saqué tercera, que me dio 9, le saqué tercera, que me dio 3, y le saqué tercera, que me dio 1. Y ya lo que uno empieza a hacer con estos numeritos que obtuvo aquí en la descomposición en factores primos es realizar especies de combinaciones, de modo que al combinarlos usted obtenga el otro valor, que es el que necesitamos aquí, que en este caso era el 6. Entonces, pues aquí me salió muy fácil, porque cogí los dos primeros y los dos últimos, 5 por 3 que me dio 15 y 3 por 3 que me dio 9, y justamente si hacía la resta entre 15 y 9, que salieron de estos factores primos, la resta entre 15 y 9 me dio 6, que es el término del medio. Digamos que con esto uno tiene que aprender como a jugar un poquito, porque si hubiese cogido, por ejemplo, todos los 3 por 3, 9 por 3, 27, y le sumaba y le restaba el 5 que me quedaba aquí, pues no iba a obtener el 6, que es el número que necesitamos. Entonces, de ahí la importancia de aprender a jugar con esto un poquito. Bien, entonces íbamos acá, la factorización iba a ser x más
de este primer signo que va acá, y en el siguiente va la multiplicación de más por menos, nota menos. Y en el primer paréntesis siempre ubicamos el más grande, que en este caso es el 15, y en el otro ubicamos el más pequeño, que en este caso es 9, y esto nos tiene que dar igual a 0. Entonces, aquí tenemos la factorización ya del trinomio, aquí tenemos dos factores que están igualados a 0, y aquí es donde viene el tema de si son factores, o sea, son dos términos que se están multiplicando, y me está dando como resultado ese 0 que tengo acá. Entonces debemos coger cada uno por aparte e igualarlos a 0. X más 15 igual a 0. Y el otro factor que sería x menos 9 igual a 0. ¿Qué sucede? Pues hombre, que del primer factor que era x más 15 igual a 0, pues nos vamos a dar cuenta que x es igual a menos 15. ¿Por qué? Porque si cojo el 15 y lo paso al otro lado de la igualdad, si cojo este 15 y lo paso al otro lado de la igualdad, me llega negativo. Y aquí pasaríamos el menos 9. El menos 9 que está aquí restando, lo pasaríamos al otro lado a sumar o a positivo, que es lo mismo. Entonces me quedaría que x es igual a 9. Ahora, de estas dos soluciones que tengo aquí y que voy a enmarcar en rojo, de esas dos soluciones, solamente me sirve una. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las dimensiones de un rectángulo y es imposible que yo diga que este rectángulo tiene una medida de menos 15 metros. Entonces, de estas dos soluciones, la que en realidad me sirve Sebas, será es imposible que una figura tenga una medida negativa, negativa. o en ese caso que la figura se podría interpretar como una depresión, pues, como algún hundido en una superficie, o no tiene No, sentido no, igualmente. no, porque cuando hablamos de área, igual las medidas solamente se toman positivas, se toman con sus valores absolutos. Si tú le pones un signo, negativo o positivo, ya estaríamos hablando de una posición, que es distinto. Hay una cosa que es distancia muy distinta de la posición. Por ejemplo, si yo te digo a ti, caminé 500 metros, eso es una medida de distancia. Pero si yo te digo a ti que caminé 500 metros hacia el sur, que eso sería menos 500, yo ahí ya estoy dando una posición respecto a un punto de referencia. ¿Cuál sería el punto de referencia? Bueno, no sé, la casa, el colegio, no sé, el teléfono público que hay en la esquina, en fin. Pero es decir, la distancia y la posición tienen una relación muy grande y es que la una es el valor absoluto de la otra. Lo voy a tratar de representar aquí facilito. Este es usted y aquí está su casa. Muy bien. Entonces yo le puedo preguntar a usted, ¿dónde está usted? Ah, yo estoy a 500 metros. Pero si yo le digo, o bueno, si usted me responde que usted está a 500 metros, no sabemos exactamente usted dónde está. Porque es que 500 metros yo los puedo medir en todos los sentidos. 500 metros hacia el norte, 500 metros hacia el sur, 500 metros hacia el oeste, como en este caso, o puedo medir 500 metros hacia el este, ¿cierto? Entonces, si yo te digo, yo estoy a 500 metros, bueno, te estoy dando una medida de distancia. Pero si yo te digo que estoy 500 metros al oeste, que en este caso ya sería menos 500, porque es al oeste, ¿cierto? Entonces, aparte de que te estoy dando la distancia, te estoy dando una posición de hacia dónde tienes que recorrer esos 500 metros. Pero independientemente de eso, del signo menos, cuando yo voy a trabajar con esta posición de menos 500 metros porque está dirigido hacia el oeste, igual estoy hablando de una distancia positiva. ¿Listo? Esa es la diferencia entre distancia y posición. No sé si quedó claro con el ejemplo que puse aquí. ¿Alguna duda? Bueno, y en este caso, pues igual tampoco nos están diciendo, es que el cuadro está
hundido en la pared o, bueno, no sé cómo podríamos expresarlo ahí. Entonces aquí la solución, que en este caso me dio negativo, esta negativa no la tomo, me quedo solo con la positiva. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿O interrogantes? No sé, así claro como. Claro, como que. Bueno. Continuemos entonces. Bueno, las dimensiones entonces de rectángulo serían de x igual a 9 y la otra que era x más 6, entonces sería 15, de 15 y 9. Y de hecho si multiplicamos 15 por 9, que serían las dimensiones del rectángulo, 15 por 9 nos da el 135, que era el que estábamos buscando desde el principio, o que nos habían dicho que era la medida del área. Bien, ahora vamos para el siguiente. Muy parecido al ejercicio del pintor que tenía que tenía un muro para hacer como un graffiti o algo por el estilo. Decía una foto de 7 por 10 centímetros. Bueno, entonces voy a poner aquí la foto. Esta es la foto. Vamos a ponerle aquí foto. Esta es la foto. Y las dimensiones son de 7 por 10 centímetros. O sea que tenemos aquí 10 centímetros y por aquí tenemos 7 centímetros. Aquí es donde está la foto. Bien. Se coloca dentro de un marco de ancho uniforme, como el de la figura 1. Bueno, la figura me la estoy inventando yo. El marco, bueno, el marco va por dentro o por fuera de la foto. Por dentro. No. Por fuera. Fuera. Usted mete Fuera, ¿cómo va a ser por dentro? usted mete la foto dentro del marco. Usted mete la foto dentro del artículo que la protege, dentro de ese marquito. O sea, que el marco va por fuera. Este que tengo en rojo es el marco. Entonces vamos a ponerle aquí marco. Es el marco. Bien. Se coloca dentro de un marco de ancho uniforme, como se muestra en la figura. Si el área total de la foto y la cara superior del marco es de 108 centímetros cuadrados, es decir, toda esta área de lo que está por dentro de rojo es de 108 metros cuadrados, entonces, ¿cuánto mide el ancho uniforme del marco? Es decir, esta distancia, aquí la voy a poner en rosadito, esta distancia de aquí. Esto, ¿cuánto mide? Este ancho. Y se supone que como en el caso anterior, ese ancho, si es uniforme, quiere decir que mide lo mismo en todas partes. Mediría lo mismo acá abajo, mediría lo mismo aquí arriba y mediría lo mismo acá a este lado. Aquí también. Y el área total es de 108 centímetros cuadrados. Entonces, vamos a definir aquí cuánto mide esta base o este ancho y cuánto mide esta altura o ese largo. Profe, la base mide 10 más 2x. Muy bien, excelente. Mide 10 centímetros de la foto más el borde que tiene a cada lado, x al lado izquierdo y x al lado derecho. Entonces aquí el ancho mediría 10 más 2x. Y lo Sebas, y el mismo, alto sería 7 más 2x, lo mismo, ¿no? exactamente, 7 más 2x, que es exactamente lo mismo en la altura, porque la foto mide 7 y el marco adiciona x y x al lado y lado. Bien, y tenemos ancho y tenemos largo, y aparte de eso tenemos también la medida del área total. Entonces, simplemente, si yo multiplico base por altura,
o ancho por largo, eso me tiene que dar 108. Es decir, 10 más 2x, que es el ancho, y el alto, que es 7 más 2x, 7 más 2x, y eso tiene que ser igual a 108. Bien. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna duda, muchachos? Ninguna. Maravilloso. Entonces, empecemos pues a solucionar esto aquí. Vamos a aplicar distributiva, 10 por 7, 10 por 2x, y después hacemos también con el 2x por 7 y 2x por 2x. Teniendo eso, entonces, vamos por partes pues. 10 por 7 que nos da 70, más 10 por 20x. 2x, 20x, más, ahora vamos con el 2x por 7, que nos da 14x, 14x, más, y el último, 2x por 2x, 4x. 4x al cuadrado. al cuadrado, igual a 108. Y esta ecuación también hay que llevarla a que sea de la forma ax al cuadrado más bx más c, igual a 0. Sebas, ¿me puedes repetir por favor el porqué de la ecuacióncita? Le copié hasta el porqué de la ecuacióncita. De ahí para adelante no le entendí más, no le escuché más. Sebas, que si me puedes decir por favor el porqué de la segunda ecuación, de la de abajo. Es que se me cayó el internet y no te escuché bien. Ya. No, para llegar a esto, lo único que hice fue aplicar propiedad distributiva, donde multipliqué 10 por 7, que nos dio 70, 10 por 2x, que nos da 20x, ahora el 2x por 7, que nos da 14x, y 2x por 2x, que nos da 4x a la 2. Bien, y el 108, pues que no cambia. Y estábamos diciendo entonces que había que llevar toda esta ecuación a que fuera de esta forma. Entonces, simplemente voy a empezar a organizar. Términos cuadráticos, solamente tenemos el 4x a la 2. Este 4x a la 2 no tiene más con quién sumarse. Caso contrario, con estos dos términos que sí son semejantes, ambos tienen x. Entonces podemos sumar 20x más 14x, que eso nos daría entonces más 34x. Y este último valor, que es positivo, más 70. Y como esto tiene que ir igualado a 0, entonces el 108, que está aquí positivo, lo tenemos que pasar al otro lado a restar, de modo que aquí nos quede ese espacio vacío. Entonces, aquí lo voy a poner negativo, menos 108, igual a 0. Y ya me quedó más o menos. Todavía me falta un poquito, porque el 70 y el 108 son términos semejantes, también los podemos sumar. Entonces vamos a quedar con 4x a la 2 más 34x. Y ojo, aquí En el 22, tenemos no. signos contrarios, se hace una resta y esto nos daría menos 38. Menos 38. Bien, igual a 0. Perfecto. Ahora bien, vamos a tratar de que esta ecuación nos quede un poquitín más sencillita, más fácil de operar con ella. Si usted se da cuenta, Factor común. toda esta ecuación es múltiplo de 2, es par, par y par, son múltiplos de 2, entonces le podemos sacar factor común 2. Ahora, si todos estos numeritos le saqué factor común 2, entonces los va a dividir a la mitad. Esto sería 2x a la 2 más la mitad de 34 es 17x menos la mitad de 38 que es 19 y esto tendría que ser igual a 0. Muy bien. Y simplemente entonces tenemos que factorizar este trinomio, el que tengo entre los paréntesis. El que tengo entre paréntesis. Sebas, una pregunta. Dime nomás.
Y si no se hubiera hecho en la ecuación anterior factor común, Mm. sino, no es que no sé cómo, se me olvidó cómo se llama, lo que hizo en el ejercicio anterior, pues, Por completación, ajá, también da, es exactamente igual. En cualquiera de los dos casos da lo mismo, no hay problema. ya. Bien, entonces, ¿cómo vamos a factorizar esto? De casos de factorización que nosotros vimos cuando estábamos en octavo, ¿qué casos podríamos aplicar ahí? Sería un trinomio de la forma. El problema es este numerito que tiene aquí adelante. Como dijo Valeria, bueno, podemos factorizar este por completación o podemos factorizar este trinomio que tenemos dentro del paréntesis. Si me lo pregunta a mí, en lo personal, me parece que es mucho más fácil factorizar este de aquí arriba. ¿Por qué? Les voy a mostrar el por qué. Lo voy a copiar y a pegar aquí. Este 4 yo lo puedo expresar como 2 elevado a la 2. Pues 2 elevado a la 2 es 4, ¿no es cierto? 2 elevado a la 2 es 4, que es este 4 que tenemos aquí. Esto va igualado a 0. Y este 34, bueno, lo voy a poner aquí abajito. Y si esto que tengo aquí, 2 elevado a la 2 por x elevado a la 2, pues yo lo puedo agrupar como 2x elevado a la 2. Elevado a la 2. ¿Por qué? Porque ese exponente, este exponente que estoy escribiendo aquí, es del 2, pero es de la x también. Yo lo único que hice fue agruparlo. Pero esto que tengo acá, vendría siendo esto mismo. Entonces, ahí digamos que me queda agrupadito. ¿Quién faltaría? El 34. Que el 34 lo puedo expresar como 17 por 2x. 17 por 2x. ¿Por qué lo puedo expresar de esta forma? Bueno, porque si multiplico 17 por 2, me va a dar el 34 y la x. Y por último, el menos 38 igual a 0. ¿Qué es lo bueno de esto? Que acabo de convertir este trinomio que tenía este 4 aquí adelante, o lo mismo que ese 2 ahí adelante, en un trinomio que ya no tiene coeficiente. Sebas, me perdí. Se encuentra solita, no mentiras, dígame, ¿en qué se perdió? Es que, o sea, estoy bien hasta la partecita de arriba cuando sacamos el factor común. Ajá, sí. Ya de ahí Hasta- me perdí. Bueno, estoy trabajando es con este. Yo aquí saqué el factor común, pero dije que de factorizar estos trinomios el más sencillo era este de aquí arriba. Y empecé a decir el por qué. Lo que pasa es lo siguiente, y bueno, ya que me lo menciona, se los va a poner acá. Mire, nosotros tenemos dos tipos de trinomios. Este es uno, el ax a la 2 más bx más c. Y hay otro que sería este, pero sin esta a, que sería x a la 2 más bx más c. Este trinomio, x a la 2 más bx más c, es mucho más fácil de factorizar, mucho más fácil de trabajar que este que sí tiene a. Entonces usted tiene dos opciones. Trabaja con el que tiene coeficiente aquí adelante de x a la 2, que sería este caso, o trabaja con un trinomio que sea de esta forma, que no tiene coeficiente aquí adelante. ¿Sí me hago entender? Entonces, yo lo que estoy intentando es transformar este trinomio en uno de estos, que no tenga coeficiente aquí adelante. ¿Cómo lo estoy haciendo? Bueno, entonces dije, si usted se fija en este trinomio, que es este que acabo de utilizar, dije que el 4, ese 4 lo podíamos expresar como 2 elevado a la 2, porque 2 elevado a la 2 es 4. No hice nada distinto a una transformación, pero que es completamente legal. Es como cuando usted tiene
5 y lo multiplica por 1. ¿Qué cambio le hizo? Ninguno, pero lo multiplicó por 1. ¿Para qué? Bueno, ya uno sabrá determinar si ese cambio que está haciendo le sirve. En este caso, pues me va a servir y ya te voy a decir el por qué. Entonces cambié el 4 por 2 a la 2. Y adicionalmente lo agrupé. Como ambos están elevados a una potencia cuadrática, ambos están elevados al cuadrado, entonces lo que hice fue agrupar ese 2 y esa x, ambas elevadas al cuadrado. Una pequeña agrupación. Bien, y adicionalmente dije también que el 34x lo podía expresar como 17 por 2x. ¿Por qué? Porque el 17, si lo multiplico por el 2, pues me va a dar el 34. Ejemplo de eso, bueno, si usted tiene el 6, usted lo puede convertir en 3 por 2. ¿Y qué cambio está haciendo? Ninguno. Simplemente usted lo está adecuando a lo que usted necesita. Y aquí... Profe, eso es un cambio de variables. Exactamente, esos son cambios de variables. Aquí lo que voy a hacer simplemente es, ¿se acuerdan que yo les decía a ustedes, bueno, si le da tanta dificultad trabajar con tantas variables, trabaje con manzanitas? Ah, bueno, entonces esto es una manzanita, ¿ve? Y esta le va al cuadrado. Y esto es otra manzanita, que ya no es nada. Entonces voy a reescribir esta ecuación como manzanita al cuadrado más 17 manzanita menos 38. Y mira que este trinomio es como este, que no tiene a, no tiene el coeficiente aquí adelante, no tiene número aquí adelante. Bueno, y esto es igual a 0. Y ya simplemente necesitamos entonces encontrar los números que multiplicados me den 38 y que sumados o restados me den 17. En ese caso serían 19 y 9. Entonces m más, y aquí m, multiplicación de signos, más por menos, menos, esto es igual a 0. Y serían, como dijo Johan, 19 y 2. ¿Por qué 19 y 2? Bueno, 19 por 2 me da el 38 y 19 menos 2 me da el 17 de acá. ¿Pero quién era m? Porque tengo que volver al original. ¿Quién era m? La manzanita. ¿Y qué había dentro de la manzanita? 2x. El 2x. Entonces voy a cambiar esas m's por 2x más 19 y aquí también 2x menos 2 igual a 0. Perfecto. Entonces de aquí salen dos factores nuevamente. Primer factor, 2x, bueno ya sin paréntesis, 2x más 19 igual a 0. Y el otro factor sería 2x menos 2 igual a 0. Que lo separo. Entonces, continuando aquí, me doy cuenta que este 19 tendría que pasar al otro lado de la igualdad, pasaría negativo, ¿cierto? Entonces tendríamos 2x igual a menos 19. Es que es eso tan largo. ¿Y qué hago con el 2? Lo pasa a dividir. Muy bien, entonces x es igual a menos 19 medios. ¿Esta medida me sirve? No, porque es negativo. No porque es negativa. No, porque es negativo. Ahora vamos con la otra. Bueno, ya sabemos que esta no, la vamos a tachar. Y me falta esta otra, la del 2x menos 2. 2x menos 2, que si paso el 2 al otro lado, pues va a quedar positivo. O sea que x es igual a 2 dividido ¿cuánto? 2. 2, porque este 2 que está multiplicando lo paso a dividir acá. Muy bien. O sea que x es igual a 1. Quiere decir entonces que el ancho de ese marco era de 1 centímetro. De ahí donde metimos la fotico, este anchito de acá era de 1 centímetro. Me da vuelta a hacer tanto proceso para saber que el ancho de un marco era 1 centímetro. Sí. Era mucho más fácil si usted
cogía la regla y lo medía, sí. Es cierto, sí. Pero, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, cuando usted trabaja en una industria metalúrgica, por ejemplo, pues trabaja con metales fundidos. Cuando usted mete una lámina de acero, o sí, puede ser de acero o de hierro, a mucho calor, la temperatura hace que esa plancha se dilate, crezca, aumente su tamaño. Y usted no va a coger una regla a medir esa vaina dentro del horno. Entonces usted ahí no la puede medir. Entonces, ¿qué toca? Hacer el cálculo para determinar si la plancha que usted va a meter adentro del horno le cabe o no le cabe, de acuerdo al espacio que se va a dilatar. Y como usted no sabe cuánto se va a dilatar, ahí es donde viene la ecuación. Listo. Bueno, chicos, ahora sí es verdad. Muchas gracias por haber asistido. Profe, no se le olvide mandar Ay, Chao, sí, Sebas, Sebas, porfa. gracias.